Hemos visto clínica sindrómica aún. Ok. Entonces, una vez que vimos el ciclo reproductor femenino, que vamos a hacer un repasito para ver si hemos llegado al culmen de todo. En sus relaciones sabemos que cuántas fases tiene el ciclo reproductor femenino. 3. La fase hemorrágica, la proliferativa y la lútea. ¿Quién dice otra cosa? 4, le falta la menstrual. Y esa es la hemorrágica que dice ella. ¿Cuál es la menstrual? ¿Cuál otra? Pero le falta la ovulatoria, entonces. Se saltó la ovulatoria. Exactamente. ¿Por qué corrijo esto? Porque hace años se hacía esa clasificación y solamente se hablaba de 2 fases y la fase menstrual como un proceso aparte, ¿no? ¿Verdad? De tal manera que se hablaba nomás de la fase proliferativa y secretora, pero realmente son 4 fases: fase menstrual, fase proliferativa, fase ovulatoria y fase secretora. De ahí sus nombres. En la fase proliferativa o estrogénica, o también llamada folicular, tiene la razón de ser en cada una de sus facetas, ¿no, verdad? Porque también tenemos la fase ovulatoria, que es la fase ovulatoria o fase luteínica, ¿no, verdad? O la etapa del moco cervical principalmente, ¿no, verdad? Y la fase secretora o progesterónica, ¿no? Porque actúa la progesterona, bien sea secretada por el cuerpo lúteo o bien sea secretada por el corpus albicans, si no hay embarazo. De tal manera que venía la fase menstrual en la que no hay supuestamente hormonas activas, ¿no, verdad? Pero de que existen hormonas en una mínima cantidad existen, pero no hay hormona activa. Y es una fase en silencio que justamente donde se reactiva a través del feedback que va nuevamente a estimular a dónde, Glenda. Granda. Granda, Eunice, ¿a dónde se va a estimular después de que termina, cuando empieza la fase menstrual? Te cogí. ¿A dónde va a estimular para que se reinicie nuevamente el ciclo? María Feijó. ¿Al endometrio? Al endometrio. No. Jara. Michelle. Tyron. A los ovarios. A los ovarios, ¿no? ¿Qué se reestimula una vez que termine el ciclo? Bueno, por esta vez les voy a justificar, ¿no, verdad? Una vez que tenemos, porque habíamos dicho que aprender el ciclo reproductor femenino es para comprender el inicio de la vida, por lo tanto, habíamos manifestado que justamente se va a activar este ciclo reproductor femenino una vez que terminó la profase larga, cuando nació la niña, desde el nacimiento hasta la pubertad. Y aquí se activa su primera menstruación, que corresponde a lo que se llama menarquia, ¿no, verdad?
De tal manera que para que se active y se dé la menarquia hubo un estímulo central a nivel del hipotálamo, en donde el hipotálamo libera las hormonas liberadoras, que son las gonadotrofinas, que van a liberar FSH, RH y LHRH, que liberan del hipotálamo para estimular a la adenohipófisis en la hipófisis, ¿no verdad? De tal manera que la hipófisis va a liberar FSH pura y LH. En esta forma, una vez que FSH y LH son liberadas, FSH se reparte en el organismo y va a estimular a los ovarios a nivel de los receptores estrogénicos que existen en el ovario. Y una vez que actúa sobre los receptores estrogénicos que existen en el ovario, va a liberar estrógeno, y la FSH, que es la folículo estimulante, en conjunto con los estrógenos liberados y estimulados, van a estimular a los folículos inmaduros que existen en los ovarios para provocar el desarrollo, ¿no verdad?, del mismo folículo hasta que se dé la ovulación. Ovulación que se va a dar en el momento oportuno de acuerdo al ciclo que debe ser eurítmico entre el día 13 y 14, en donde el pico de la hormona LH, hormona luteinizante, es decir, en su curva la LH en esos días tiende hacia arriba, ¿no verdad? Y la cantidad de hormona luteinizante va a provocar la liberación del folículo, transformándolo ya en óvulo, porque se da la ovulación a través del incremento de la hormona luteínica y de la necrobiosis tisular a nivel del tejido del folículo. Es decir, en otras palabras, se rompe el tejido y sale el óvulo. ¿Sí? Una vez que sale el óvulo, ¿qué va a haber? La probable fecundación que se vaya a dar a nivel del tercio externo de la trompa, ¿no verdad? Una vez que es recogida por la fimbria, introducidas en las trompas de falopio, el espermatozoide la fecunda, ¿no? Y por lo tanto, ese sector en el ovario donde estuvo el folículo, se forma el cuerpo lúteo con la producción de progesterona, manteniendo de esta manera el embarazo. Si por A o B no hay una concepción, es decir, no se fecundó al óvulo, este se degenera y se produce igual la ruptura, igual queda el cuerpo lúteo, pero se desvanece y forma el cuerpo albicans, que va a producir igualmente progesterona, pero en mínima cantidad, en otra calidad, que es la que va a hacer que ese endometrio que estuvo proliferado gracias a la acción de los estrógenos en el endometrio en la primera etapa, para anidar, para proliferar ese endometrio, para recibir al huevo, en el caso de fecundación, comience a cambiar y se haga más espeso. Y el moco, que era filante, brillante, elástico, ¿no verdad?, y que a las hojas, al microscopio lo podíamos ver que tiene unas hojas de lecho que permiten el paso del espermatozoide, se vuelva espeso y ya no permita el paso del espermatozoide ni de bacterias. Y que en el día 26 del ciclo, en un ciclo normal, todas estas hormonas caen y ese endometrio secretor se despeña el día 28 en forma de menstruación. Correcto, Yesenia, en forma de menstruación, ¿no? Bien, de tal manera
que si cada uno analiza mentalmente este ciclo, nos damos cuenta que el feedback otra vez se reanima cuando empieza nuevamente la menstruación. En esos días vuelve a haber el estímulo del círculo, ¿no es verdad?, hacia el hipotálamo y otra vez se repite el ciclo. De tal manera que, por eso es que hay en la primera etapa, después de la fase menstrual, que se llama proliferativo. ¿Por qué? Prolifera el endometrio gracias a la acción estrogénica, junto con la del folículo. Y entonces, la fase proliferativa también se la denomina estrogénica. Y por eso también esa fase proliferativa estrogénica, que ambos con la hormona folículo estimulante van a formar también una, se la llama, también proliferativa estrogénica o fase folicular. ¿Por qué? Porque es en esta etapa donde el folículo comienzan a estimularlo y a madurarlo. ¿Estamos? Y una vez que se madura, se establece el folículo dominante, que como dijimos, ya en el 9º, 10º día lo podemos apreciar por debajo de la superficie del ovario y que mide aproximadamente 1.2 centímetros o 12 milímetros, entre 9 a 12 milímetros, y que ecográficamente lo podemos observar. Y de ahí que nosotros hacemos el monitoreo para hacer el seguimiento de ese folículo y ver que llegue a su etapa ovulatoria. Si ven, la aplicación clínica, diagnóstica y cuándo voy a mandar un examen, qué es lo que yo quiero averiguar, qué es lo que yo quiero saber, no es lo mismo decir hágame una ecografía nomás de los órganos y punto. ¿Qué es lo que quiere? Que le informen qué, anatómicamente nada más, porque eso es lo que va a hacer el radiólogo. Él no es un especialista en ginecobstetricia, ¿no, verdad? Y si usted no le especifica qué quiere, no le va a indicar qué es lo que debe hacer. Pero en cambio usted como médico general, porque no necesitan ser especialistas, como especialista tengo para hacer muchas cosas, pero dentro de lo básico, usted quiere determinar cómo está ese endometrio, quiere determinar cómo está ese folículo, si está creciendo o no está creciendo, si va a ir a ovular o no va a ir a ovular. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque habíamos dicho ya en el estudio del ciclo reproductor femenino, mientras hacíamos la historia clínica, la menarquia, que era la primera menstruación, veíamos nosotros que esa mujer, al hacer la historia clínica, preguntábamos de la edad, ¿no verdad? Y también preguntábamos las características de esa menstruación. ¿Cuáles son esas características de la menstruación y cómo se llama ese estudio? La menagnia. La menagnia, correcto. Y la menagnia abarca que la mujer implique el número de días de la menstruación. ¿Cuántos días menstrua? ¿Cada qué tiempo? O sea, cíclicamente cada 28, 30, 32 días, sobre el volumen de sangre que ella pierde en la menstruación. ¿Cómo lo cuantificábamos este volumen? A través del número de paños que usa diario, ¿no verdad? Se recuerdan que yo les dije que tienen que tener en cuenta que hay mujercitas que usan paño indiscriminadamente porque van al baño y ya no se ponen el mismo. Entonces, cuando nos dicen que ella usa 8 o 7 paños, uno se queda pensando, o está sangrando demasiado. Pero tenemos que tener en cuenta la personalidad de ella, darnos cuenta si realmente ella lo que hace es porque supuestamente, higiénicamente, cree que debe cambiarse, etcétera, ¿no verdad? Como también vimos que aquella mujer hay veces
nos dice, yo solamente uso un paño diario, sí, pero un paño diario que no es los de las toallitas de nosotros, como dicen la marca, sino que es un paño realmente de tela como al antiguo. Y tenemos que aprender a considerar y a preguntar, ¿usted empapa el paño? ¿Cómo lo ve? ¿Qué tanto lo mancha el paño? Para de esa forma cuantificar, ¿no es verdad?, la cantidad de sangre que está botando. Y habíamos dicho que una mujer eumenorreica pierde de sangre ¿cuánto durante la menstruación? De 100 a 150. Correcto, de 100 a 150 mililitros, ¿no es verdad? Eso quiere decir que va a manchar más o menos un pañito a 2 pañitos diarios o 3, ¿no? Como hay mujeres que su menstruación puede durar hasta 8 días, que es lo normal, pero con un goteo o un sangrado ligero. Como hay mujeres que les dura su menstruación 1, 2, 3 días, hay mujeres que tienen la forma de menstruar 5 días, otras que en 3 días, el segundo día sangran bastante y el tercer día no sangran nada más que una ligera mancha. Dependiendo, cada mujer es un mundo, cada paciente es un mundo y siempre tenemos que individualizarlo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que ella está mal. Mal está en el caso es que no tenga menstruación, es decir, haya una amenorrea total, ¿no es verdad? Entonces ahí tenemos que averiguar por qué está sucediendo. Si no es por un embarazo, ¿cuál es la causa? A través de la benagnia, entonces ya aprendimos a diagnosticar diciendo, esta mujer es eurreica, eumetrorrágica o normorreica, normometrorrágica, ¿no es verdad? Sangra bien y menstrua bien, cíclicamente. Pero también la puedo clasificar como hipermetrorrágica, que sangra mucho, menometrorrágica, que sangra demasiado, tiene hemorragias, ¿no es verdad? Hipometrorrágica, disrítmica, eureica, etcétera. Y usted ya tiene un diagnóstico clasificando a esta mujer, porque habíamos dicho también que es muy fácil observar a una mujer mientras estamos conversando con ella y cuando ya hacemos su historia clínica, ¿qué ocurre? Si nos demuestra que ella está sangrando demasiado a través de la información de la historia clínica, yo la estoy viendo físicamente, ¿qué tengo que buscar en ella? Le veo sus facies con lo que me está diciendo que sangra demasiado. ¿Qué puedo pensar? Anemia. Puedo pensar en una anemia, pero yo debo complementar con mi examen clínico, ¿no es verdad? Y el examen clínico es lo que yo voy a ver sus facies. Su facie es pálida, su piel terrosa, la conjuntiva totalmente pálida, ¿sí? Ahora, una vez que yo tengo establecida la anemia y que pienso que es por ese sangrado, ¿qué me toca hacer? Vamos. Una biometría hemática. Aparte de la biometría hemática, para comprobar de que está anémica, ¿qué me toca ir a investigar? Ya comprobé con la biometría. ¿Qué más? ¿La dejo nomás? ¿Le administro hierro y ya está? Podemos realizar un eco, doctor, para saber si es que se trata ya sea de un mioma o por algún problema que tenga. Claro que sí. Me toca, en otras palabras, lo que tú has dicho está bien, investigar cuál es la causa de ese sangrado. ¿No, verdad? A Michelle se le ocurrió, podemos investigar a través de un eco.
para ver si no hay mioma, un pólipo por la que esté sangrando. ¿No es verdad? Pero hay muchos factores a los que yo puedo investigar, no solamente clínicamente, ¿no es verdad? Perdón, por laboratorio ecográfico nada más, sino que clínicamente tengo que determinar en ella, en primer lugar, al hacer la historia clínica, ¿hay antecedentes en su familia de que alguien sangre más? Cuando usted sangra o se pincha, sangra mucho tiempo, ¿le dificulta que le coagule una herida? Por favor, ustedes ya vienen viendo todo lo que es semiología y clínica. Entonces aquí, como les dije yo en la primera clase, van a meter todo, ¿no es verdad? Porque voy a investigar y voy a discernir dando un diagnóstico. Con la diferencia está de que aquí no hay copia y pega, porque todito está aquí. En el momento que yo tengo mi paciente, voy a analizar y a traer a mi cabeza todo lo que debo ayudar a esta paciente. Y en esa forma voy investigando de dónde viene, cuál es el origen, mando a hacer la ecografía, mando a hacer otros exámenes, porque por último, al último de todo, no hay ninguna, pongamos un problema de mioma, ni miomatosis, ni ningún quiste, ni nada por el estilo que le provoque la hemorragia. Y resulta ser que tiene una alteración en los factores de coagulación. ¿Sí ven? Entonces, si yo, como médico general, no me capacité para investigar, no me va a quedar más que decirle, ¿sabe qué? Eso, vaya a un dermatólogo. ¿Sí? Pero qué bonito si como médico general yo me capacité y le digo, esto parece que es un problema de coagulación, usted vaya donde está el hematólogo que esto le maneje, porque yo no soy hematólogo. Estamos, es muy distinto, ¿no es verdad? Y el paciente dice, la doctora Méndez me encontró lo que yo tenía. Y le coge una confianza tal porque sabe que usted estudia, que investiga. Y que la derivó porque usted no es especialista. Pero es muy distinto, la doctora llegó hasta donde medio pudo y tuve que ir de otro lado. Si ven la importancia, conociendo lo básico, sabiendo hacer las cosas como deben ser. Y es que yo no creo que ustedes no lo sepan, sino que ustedes lo aprendieron aplicando para cierta región. Pero y ahora es etapa, como les dije, de cruzar todos los pensamientos para poder lograr. Ok, una vez que yo hago mi investigación, si veo que es un mioma, si veo que es un pólipo, y si yo, como no lo sé tratar, igual lo voy a derivar donde el especialista. Le voy a decir, mire, usted tiene esto que le hace sangrar, y esto hay que darle solución. ¿Estamos? Miren cuán importante a través de la menagnia, cuánto pueden diagnosticar. Ahora, el conocimiento y la astucia de cada uno de ustedes va de acuerdo al interés en que ponen en su trabajo. Una vez que ya han hecho esta menagnia, como decíamos, y que hemos establecido las características en la historia clínica, al analizar ese ciclo reproductor femenino, en que la mujer nos ha dicho que es cada 28 días o cada 30 días, hemos hecho la pregunta también de que si ella, en qué etapa siente que las partes genitales se le humedecen más. Si se ha dado cuenta cuando le baja moco, fluido. Y ojo, hay que aclararle a la paciente, una cosa es el moco normal, dado por la ovulación, que ella no lo sabe, ¿no es verdad? Otra cosa es la secreción por bacterias. Y entonces, es allí cuando nos dice, si yo a mitad del ciclo siento un dolorcito en uno de los lados, dice, y ahí me toco en los genitales y estoy como mojada, ellas dicen, me baja una secreción, porque ellas no diferencian entre secreción y flujo. Entonces usted ahí le averigua qué tipo de secreción le baja, si es un flujo blanquecino, transparente, mucoidal, o es una secreción espesa, si pica, amarillenta, etcétera, etcétera.
Y usted es la que hace la diferencia, porque usted es el que está preparado. Ahora, que si se olvidó de la clase, ya es otra cosa. ¿La verdad? Entonces la paciente le va a referir. Cuando le habla de esa presencia, de ese moco, a mitad del ciclo, de ese dolorcito pélvico, que hay veces lo siente y hay veces no, que es el dolor Smith-Wilson en el momento de la ruptura folicular, porque está ovulando, usted dice esa paciente sí ovula, ¿no, verdad? Pero ocurre que hay pacientes que menstruan a los 21 días, son polimenorreicas, ¿no, verdad? De tal manera que a los 21 días que ellas menstruan, usted le pregunta si a la mitad del ciclo de esos 21 días, por decir el día 10, 11, le baja algún flujo y tenga la plena seguridad que le va a decir que no. Lo más probable, o en algún momento le llegue a bajar un flujo, no. Lo más probable es que esta mujer esté haciendo, y ve menstruación todos los meses, cada 21 días, esté haciendo ciclos anovulatorios. Y por eso ella no va a quedar embarazada. Por lógica. Se ovula. Tiene ciclos que no dan la oportunidad a una madurez folicular. ¿Sí ven? Claro que si se les pasa, pues ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo corrijo? Porque yo a esta señora, ella me dice, doctor, yo creo que me corrija, yo sé que lo normal es cada 30 días. Ok. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo hago la terapéutica? Porque yo quiero tener bebito y mire, no es especialista ni ginecólogo, peormente ha hecho la subespecialidad que hacemos nosotros de infertilidad. Pero ya tiene la curiosidad y usted con la mayor sencillez y humildad le va a decir, mire, yo me imagino esto porque conozco, pero esto se lo debe manejar un especialista y que haga infertilidad para que usted pueda tener su bebé con mucha tranquilidad. Ay, doctor, aquí usted verá quién recomienda que usted conozca y que usted tenga confianza y tiene la plena confianza con alguien, pues usted se acerca hasta con él. La verdad, como hay muchos que vienen conmigo y yo les voy enseñando para que aprendan y después se la devuelvo a la paciente una vez que la regulo o que la estimulo, qué sé yo. Pero la paciente es de él. Él la descubrió. Él la manejó. ¿Ya? Yo soy el especialista y yo la manejo. Pues, perfecto. Como les dije al principio, yo no tengo ningún interés más allá que el formarlos a ustedes. Adiós, gracias, estoy hecho, ¿no, verdad? De tal manera que eso es lo que les va a ir abriendo campo, y no solamente en ginecobstetricia, pueden ser en las demás materias, ahora todo depende del colega con el que ustedes se quieran apegar, puede ser cirugía, puede ser traumatología, etcétera, etcétera, que le dé la oportunidad, ¿no? De tal forma que siempre aprendiendo lo básico como lo estamos haciendo. Una vez que yo ya tengo esta historia clínica y analizo el ciclo reproductor femenino, hemos visto que también ¿cómo es? Yo ya puedo contestarle a mi amiga, a mi vecina, a mi prima, a alguien que les ha preguntado en algún momento, por decir, Estefanía Quesada, viene tu prima del alma y te dice, ñañita tuya que estás en 6º año, que casi eres médica, dime, ¿qué hago para no quedar embarazada? Porque yo ya estoy haciendo travesura y no quiero tomar pastillas. ¿Qué le indicarías tú? Bueno, primero le preguntara, que me contara cómo es su ciclo. Correcto. ¿Qué más? Ya después de saber
exactamente cómo es su menstruación, cada cuánto le viene, pues le recomendara, no sé, un método, si no quiere pastillas, le podría inyectarse. ¿Tú le recomendarías pastilla e inyección? No, o sea, si ella me mencionaría que no quisiera cuidarse con pastillas. ¿Ve? Tú le vas a decir que se inyecte. Y te dice ella, no, porque me han dicho que eso, después no puedo salir embarazada bien. Porque eso tú no lo sabes. Y no saben ustedes la incidencia que tiene el ponerse anticonceptivos inyectables en la formación hormonal de reversa para formar quistes ováricos. Ella quiere algo natural. ¿Tú qué le dirías? Elizabeth Conde, Doctor, ¿qué le dirías? si quiere algo natural, o sea, un método natural que se abstenga de tener relaciones sexuales. Eso sería lo ideal. Pero ella ya está metida en las relaciones. Joyce, Hay uno que se llama ritmo del método calendario. Ese, ajá, correcto. o Vamos sea, a ver. adicional a ese podrían utilizar preservativo. Bueno, ok, puede ser. Pero no, yo ahorita estoy en relación al tema. ¿Qué le dirías tú con el método del ritmo? ¿Cómo se lo explicaría? Ese es el que se observa las fases. Bueno, tienen que ver bastante con los días fértiles. Ajá. Claro, tengo entendido que el día 14 de la menstruación es el día más fértil y tendrían que cuidarse. No, no lo tengo muy claro, doctor, pero más o menos así. Dilo nomás, dilo nomás. Eh, Digan lo que han aprendido, porque me doy cuenta que la clase pasada no hablamos de esto. ok, mencionaba que... ¿O desde sí el día de la hablamos? No. No hablamos, ¿no? Porque si hablamos y se olvidaron tan rápido, Dios mío. A ver, Ok, por ejemplo, la menstruación comienza un 1 de diciembre. Tiene que contar el 14 días más. En el día 14 es el día de la ovulación, es el día más fértil, se podría decir. ya. Creo que son 3 días previos al 14, no sé cómo explicarlo. Pero son 3 días antes del 14, del día 14 y 3 días después. ¿Has considerado todos los factores ahí? No, porque puede qué ser dices? que el ritmo sea irregular la chica. Y aún siendo regular el ritmo, que menstrua cada 28 días, no siempre ovulan el día 14, ni el día 13, puede ser el 12, puede ser el 16. ¿Y cómo le vas a decir tú eso? ¿Consideraste que los espermatozoides duran hasta 72 horas en la cavidad uterina? No lo consideraste, ¿no, verdad? Eso eran unos 3 días antes. ¿Consideraste que el óvulo una vez expulsado dura entre 12 a 18 horas para ser fertilizado? Como dijo ¿cómo es? Siempre que me dijo, yo le diría que mejor no tenga. A ver, miren, y le acabo de explicar ahorita el ciclo. Lo acaban de razonar. Lo que quiero yo es que ustedes, en base a lo que yo les he explicado y lo han razonado, ustedes mismos lo han razonado, perdón, digan, a ver si esto es lo que está ocurriendo, gracias, durante el ciclo y la ovulación comienza desde el día
noveno a verse en el folículo ovulatorio hasta que se da la ovulación, el ciclo endometrial a nivel de ser proliferativo está creciendo, el folículo también está creciendo. Si la ovulación supuestamente se da el 13 o el día 14, con estas eventualidades yo le diré que tenga 3 días antes, 3 días después. Si yo apenas recién me doy cuenta, la estoy viendo una sola consulta y me tengo que confiar en lo que ella dice. Y solamente estamos refiriendo un ciclo. En primer lugar, en la historia clínica, yo si voy a aconsejar un método anticonceptivo natural, de acuerdo a sus ciclos, tengo que ver 6 meses atrás para saber si esos 6 meses, por lo menos, han sido idénticos. Una. Y le voy a dar 3 meses hacia adelante para que ella estudie y me diga anotado el día que sintió cuando le bajó el moco, cuando sintió el dolor, si es que hubo o no dolor, y si exactamente ella volvió a menstruar como me ha mencionado en la menagnia. Y entonces, precaviendo todo, ¿no verdad? Los 3 días, las 72 horas de supervivencia del espermatozoide, las 16 a 18 horas que vive el óvulo y las condiciones en que ellos tienen su ritmo de vida. Yo sé que no le puedo decir 3 días antes ni 3 días después, sabiendo que a lo mejor no va a ovular ese día, que puede ser antes o después. Y entonces, ¿cuántos días? Si yo sé que desde el noveno a 10º ya crece el, ¿cómo se llama?, el folículo dominante, yo voy a tener la plena seguridad de que no quiero, o sea, yo quiero que no fallen porque no es el deseo aún de tener un bebé. Y entonces voy a decirle que desde el 10º día del ciclo hasta el día 19 del ciclo no deben tener relaciones. Del día 20 en adelante pueden tener relaciones, incluyendo los días menstruales. La pregunta va a saltar del esposo: doctor, ¿hasta en la menstruación? Sí, todo depende de que ellos se sientan bien cuando la mujer está sangrando. Si no les agrada, no lo hagan, ¿no? Pero hay que romper el mito para muchas parejas que dicen, y que nos ha tocado, aún en personas que uno dice, ¿cómo es posible que crea esto? Es decir, son personas con conocimientos, educados en otras materias, y me han salido con que, doctor, a mí me habían dicho que cuando está menstruando es cuando queda embarazada. Lo cual es un error, ¿no verdad? Entonces, ¿qué? Por eso la condición básica es fundamental. Tampoco yo les acepto, o sea, en el sentido a ustedes que yo les estoy enseñando, que me contesten y me digan, yo aplico lo que dice la regla fulana de tal, que es 3, 4 días antes, 3, 4 días después. No, señor. Ni aún para la fecha probable de parto. Hay métodos inventados por McDonald's y todo. Si tenemos la seguridad de hacerlo de acuerdo a las etapas, como ya lo veremos, nosotros tenemos que tener una seguridad y aplomo de lo que estamos haciendo. ¿No es verdad, Yunda? Sí, doctor. Ok. Es por esto, miren, el detalle de una clase que me extraña no habérselas dicho la vez pasada cuando hablamos del ciclo reproductor femenino.
pero aquí la tenemos, ¿no verdad? Entonces, ya con este ciclo reproductor femenino, ¿qué otro método más puedo yo hacerle ver a esta paciente para que ella pueda tener relaciones? O, mejor dicho, y evite tener relaciones. Dicen, cuando la mujer se da cuenta ¿Con el del moco cervical, doctor? correcto, Lorna, con el moco cervical. La mujer, cuando ya siente que se humedece, que no es el día justamente el 14, ¿no verdad? Empiezan a humedecerse desde antes, comienza a bajar flujo desde antes, no precisamente el 9º ni el 10º día, pero por ahí van. Y cuando se adelanta, no es el 14, sino el 12, 13, la ovulación, el 10º día ya está húmeda. Y entonces ella dice, ya me estoy humedeciendo, voy a ovular en uno de estos días, ¿no verdad? Y comienza a bajarle el moco cervical, el cual ya lo estudiamos y hay que enseñarle a ella que es filante, brillante, transparente, ¿no verdad? Y con este moco cervical que ella lo estudia, cogiéndolo desde su vagina, ella va a decir, ya estoy en etapa de ovular y no debo tener relaciones. Y no es un método tan difícil de hacerlo, porque fíjense ustedes que hay una colonia por Esmeralda que es el Chota, el Valle del Chota, en donde lo conocen, y así se lo denominaron, también se generalizó hace mucho tiempo, el método de la mancha blanca, no como método de Billings, sino el método de la mancha blanca, así lo conocen allá en esa región. Y las mujeres se cuidan con ese método por tradición durante años. Yo no sé yo creo que si no he hablado de esto, hace más de 30 años, yo fui allá porque apenas me gradué de la institución en la que presté mis servicios de una forma desinteresada para planificación, que era una gran institución. Me llamó inmediatamente para que siga trabajando ahí con ellos y ya como médico me mandaron a hacer cursos de sexualidad y anticoncepción de Chile, y llegando pues me dijeron, váyase a Esmeraldas, al Chota, y yo contento porque hasta ahora conozco Esmeraldas. Esa vez llegué al Chota y como llegamos, fui a la comuna, dizque a dar una conferencia, ¿no? Esta comuna aún vivían allí, en el Chota, estoy hablando más de 30 años, en chozas. Y mis lindas coterráneas morenas pues salieron muy atentas a recibirme, contentas. Y bueno, dijo el doctorcito, ¿no? Y cuando yo comencé a hablar, perfecto. En el momento de que comencé a hablar del método de Billings, en vez de enseñar yo, ellos me enseñaron. Porque yo les indicaba, como ella me decía, ese es el método de la mancha blanca. ¿Cómo así? Y me explicaron por qué le decían. Y tenían toda la razón, porque justamente el moco cervical baja como un moco, a veces espeso, blanquecino, que no es precisamente la candidiasis, ¿no? Pero es moco, ¿no verdad? Y entonces ellos le dicen mancha blanca. Y ellas habían aprendido a cuidarse y cómo tomar la muestra. Y yo les enseñaba cómo tomar la muestra y me dijeron, doctor, para nosotros es más fácil así. En vivo y en directo, porque me lo enseñaron con toda la tranquilidad del caso, sin temores de nada.
Y mi pregunta fue, es decir, yo salí aprendiendo y les agradezco, porque de esa forma no lo había visto. En ese entonces, jovencito como ustedes, ¿no? ¿Ya? Y mi pregunta fue, bueno, ¿y quién les enseñó? ¿Estuvo ahí algún médico antes? Si no había nadie quien haga todo este tipo de planificaciones que estábamos haciendo nosotros, con la finalidad de crear centros de planificación, que bueno, después lo hicimos. ¿Quién creen que le enseñó? Pues le enseñó un sacerdote misionero, que era médico y conocía, y les enseñó a cuidarse, porque no todas las relaciones deben ser producto de tener un bebé, y que de los bebés tienen que espaciarse para darle un sentido de vida a cada uno. Y lo aprendieron. Lo aprendieron de los padres de ellos mismos, que ya eran señoritas más grandes, ya mayorcitas, las jovencitas con más razón. Y lo hacían muy bien y no quisieron ningún otro método porque no les gustaban ni los anticonceptivos orales ni nada, ¿no? Peormente que en ese entonces se hablaba de que los anticonceptivos eran cancerígenos. Entonces mucha gente tenía mucho temor. De ahí que los métodos naturales siguen siendo un apogeo y bien utilizados dan buenos resultados. ¿Verdad? Entonces yo regresé contento y no conocí a Esmeralda, porque tenía que regresar a trabajar por acá nuevamente, de tal manera que vine aprendiendo la forma que ellas me enseñaron. Y ellas me enseñaron por práctica y muy útil. Aquí en la ciudad ustedes se van a encontrar con señoras, jovencitas, que están inmiscuidas en las relaciones, la verdad, que hacen de todo, pero dígale, métase el dedito para que usted analice el moco y ellas hacen, ¡ay, qué asco! No sé cómo es que hacen, no sé cómo es que tienen relaciones. ¿Sí se dan cuenta? La idiosincrasia de nuestro pueblo en su forma de pensar. No en salud. Creencias vanas. Entonces, todas esas circunstancias ustedes van a vivirlas en algún momento y usted lo que va a hacer es, sí, tranquila, mire que esto le va a ayudar. No la va a criticar, déjela, cada persona tiene su forma de ser. Yo les cuento lo que pueden tener en un momento de respuesta, como yo las he tenido, me sonrío y sigo. ¿Sí me entienden? Porque lo que me interesa a mí es dar el bienestar, no criticarla. Cada cual vea su forma de vida, cómo ha sido educado y qué es lo que piensa, ¿no? Pero sí quiero aclararles si le estoy aconsejando un método. Entonces, en el método de Billings, cada uno de nosotros vamos a aconsejarla viendo ese moco cervical, analizándolo, y ya tenemos dos métodos naturales, el del ritmo y el de Billings. E incluso para aplicar un método anticonceptivo oral o inyectable, yo debo también conocer esa forma cíclica y hormonal que esta mujer está teniendo. Porque debo indicarle que hasta cierto tiempo tiene que utilizar y después descansar, ¿sí? De tal manera que ella no se me haga ni se me apegue más allá de la cuenta a un método anticonceptivo, y más bien que me avise cualquier efecto que ella note anormal, ¿sí? Porque de esta manera yo sé cuándo debe empezar a tomar anticoncepción, cuándo la debe suspender, qué es lo que se le va a presentar y qué es lo que no se le va a presentar, ¿sí? El método anticonceptivo oral, peormente el inyectable, porque como quiere el oral, lo frena en un momento dado. Y dice, hasta aquí tomé, no importa que se venga la regla después de unos días. Pero el inyectable ya está dentro toda una carga hormonal. Y si no la he sabido evaluar,
esta pobre mujer, después de 3, 4 años o 1 año, dependiendo su organismo, va a formar quistes ováricos. Quistes ováricos que uno termina operándolas hay veces, porque ya no nos queda más de acuerdo al tamaño que han ejercido. ¿Y quién se lo explicó? Por eso es que debemos saber cómo hay mujeres que se han puesto los anticonceptivos, que han tomado anticonceptivos orales o que se han inyectado y que no les va a afectar en nada. Recuerden que cada organismo es distinto. Y eso nos enseña el manejo del ciclo menstrual reproductivo femenino. ¿Estamos claros? De ahí que recordemos que todo este inicio a través de ese feedback estimulativo, hormonal, cíclico que viene desde el hipotálamo, adenohipófisis, a los ovarios, también estas hormonas FSH van a estimular los receptores hormonales estrogénicos que existen en las mamas, a nivel del endometrio, en otros órganos como hígado, etcétera, etcétera, suprarrenales, etcétera. ¿Ya? Con esto les quiero decir que no solamente va a estimular en los ovarios, las hormonas se reparten en el organismo. De ahí que no tan solo un ciclo menstrual depende de esto, depende también de cómo está funcionando la tiroides, de cómo están funcionando sus órganos como el hígado, y depende de todos los órganos endocrinos que trabajan en conjunto para la elaboración total. Tal es así que tiene mucha influencia ese ritmo metabólico que hemos aprendido en la glucosa, que es el ciclo de Krebs, y también lo del ritmo circadiano. En todo ello tiene una relación típica, porque muchas veces vamos a llevar a esta paciente a la formación de quistes ováricos o microquistes ováricos, dando una enfermedad poliquística, o ella sola, por sus alteraciones hormonales, va a dar una alteración poliquística. ¿Sí ven? Entonces, es importante determinar con tiempo para evitar todas estas circunstancias. ¿Estamos claros? ¿Lo vieron así pensando que habían estudiado, que ya ustedes sabían lo que es el ciclo reproductor femenino? Y aún tenemos mucho más. Pero ya tenemos para defendernos dentro del campo básico. ¿Estamos? Recording stopped. Vamos entonces, una vez que tenemos claro, para repetir que el ciclo reproductor femenino tiene las 4 fases: fase menstrual, fase proliferativa, estrogénico folicular, fase ovulatoria o luteínica, fase progestacional, fase secretora o progesterónica, ¿sí? Y por último, la fase descamativa o menstrual. ¿Qué es la menstruación? No es nada más que el desprendimiento de la capa endometrial que recubre el útero. ¿No, verdad? En esta forma, yo he podido y puedo analizar las características menstruales a través de la fórmula del menagnia, ¿no, verdad? Y establecer en dónde está, y también establecer el tipo de sangrado que tiene para yo poder correlacionar, ver no solamente si es anémica como vimos una patología, hay muchas otras enfermedades que podemos ir correlacionando de acuerdo a lo que vayamos viendo en esta mujer. Y es que gracias a todo este estudio, hace muchos años atrás, se llegó a conocer dentro de lo que es el concepto de la obstetricia moderna
las generalidades de la reproducción humana dentro del campo relacionado con la genética. En sí, todo esto deriva del campo obstétrico, ¿verdad? Porque justamente la genética vamos a hacer su estudio dentro de ese folículo, perdón, dentro de ese óvulo y dentro de ese espermatozoide para llegar hacia adelante. De ahí que se establece el proyecto Genoma Humano. Y este proyecto Genoma Humano, también conocido como proyecto Biología de Manhattan, conocido también como Apolo de la Biología y conocido también como proyecto Holy Grail de Genética Humana, ¿sí? Hasta los momentos es un momento de discusión, pero más que nada de tipo ético. Muy interesante, por cierto, porque se analiza el punto o el hecho de decir, ¿debemos conocerlo todos o no? Si indiscutiblemente se entiende que la genética es la biología. En una forma es análogo, ¿no, verdad?, a la biología. Y por lo tanto, también podríamos hablar, así como la electrónica es parte de la tecnología moderna. El proyecto Genoma Humano es en esencia, simple y llanamente, proporcionar el conocimiento sobre la secuencia de las bases del ADN del ser humano. En otras palabras, es el estudio de la cadena de hélices del ADN en el ser humano. ¿Sí? Recuérdense que el ADN tiene una cadena de hélices, ¿no?, en curva, y cada una de esas cadenas de hélices tiene sus brazos. Y es así donde dentro del estudio de este ADN, que está dentro del genoma, y este genoma que va a estar constituido por 24 cromosomas, de los cuales 22 son cromosomas sexuales, 22 son cromosomas autónomas y 2 cromosomas sexuales, ¿verdad? X o Y. De tal manera que el mapeo del genoma viene a ser el descubrimiento de la energía nuclear y la tecnología, y es por esto que el aspecto ético va a comentar el hecho de si usarlo, este genoma, como una ayuda diagnóstica y terapéutica, o lo vamos a usar como una arma nuclear. Ya que al conocer las secuencias del genoma, va a ser posible utilizarla para corregir anormalidades, ¿sí? De tal manera que esa sí es la idea dentro del campo médico. Ir a corregir las diversas enfermedades o las diversas anormalidades que son transmitidas a través del ADN, ¿verdad? Corrigiendo un brazo, llevándolo de lo anormal a lo normal. Y eso es lo que conocemos con el nombre de terapia génica.
Por lo tanto, terapia génica es llevar el gen de lo anormal a lo normal. ¿Estamos claros? Pero, asimismo, puede ocurrir lo contrario, de que voy a llevar en el gen de un gen normal a lo anormal. Y eso es lo que se llama eugenesia. La eugenesia va de lo normal a lo anormal. ¿Y cómo así? Podemos de esta forma cambiar incluso la idiosincrasia del ser humano. Y de este punto de vista, el diagnóstico molecular permite conocer más que nada el estado genotípico de la información que tiene el individuo y probablemente las alteraciones que aún no se han manifestado. O de hecho, también puede ser alteraciones que ya se manifestaron. Esto es lo que se ha conocido hasta el momento como el fenotipo, ¿no es verdad? En forma de fenotipo, porque lo estamos viendo físicamente. Y es importante tener claro que mientras más conocemos de la enfermedad, mucho más nos acercamos a su cura, ¿no es verdad? A su tratamiento. De talmente que si no hay cura o la enfermedad no proporciona sus diferentes etapas, o por el contrario, no se pronuncia para nada, entonces esta enfermedad se va a dar. Y vamos a poner de ejemplo una patología que se da casi a los 50 años siempre de edad, que es la corea de Hutchinson, o también conocida como el baile del Zambito, en donde la transmisión es genéticamente dominante recesiva. Es decir, te va a aparecer porque te va a aparecer. Los padres de hijos que han tenido esta enfermedad saben que su hijo a los 50 años comienza a tener ese problema. No específicamente 100% 50 años, pero puede ser, pero más o menos esa es la edad en que se manifiesta. No por el hecho de que sabemos que va a padecer de corea de Huntington a esa edad, yo voy a decirle, vea señora, no le conviene tener ese embarazo. No. El ser humano tiene derecho a vivir largo, esos 50 años, y disfrutarlos, y a las finales puede haber un milagro de que no le aparezca, sino hasta más adelante, o no le aparezca nunca. Pero en cambio, si nosotros conocemos ya la terapia génica y sabemos, podemos desde antes, ¿no es verdad?, corregir ese brazo y llevarlo a lo normal, y la corea de Hutchinson no se va a pronunciar. Ni en este paciente ni en las demás generaciones, porque el gen ya se corrigió y genéticamente la forma heredada ya no existe. Para eso sí nos serviría mucho el estudio y la apertura de conocer cómo se hace. Otra de las enfermedades, y como estas hay múltiples enfermedades diabéticas, de epilepsias, etcétera, en las que podemos, tal vez, Dios mediante, hacer una terapia génica y que no se dé en el ser humano ni que se le repita como es. En esta forma, la alteración genética puede, y seguramente va a ser así, determinar no solamente lo que somos, sino también lo que llegaremos a ser.
Y eso nos permite establecer qué tan inteligente es el individuo y poderlo seleccionar como genotipo de conocimiento. Y entonces, pues, yo que tengo el dinero y el poder, lo compro. Y el ser humano se vuelve un artículo, ¿no? ¿Verdad? Esto es lo que va a haber, como dice, perdón, esto es lo que va a suceder dando un discrimen general, porque suponiendo, ¿no? ¿Verdad? No es que yo sea así, ni tampoco se piense así en la universidad. Solamente queremos intelectuales. Y seleccionamos a los mejores. De esos mejores cojo 10 alumnos o 5 alumnos en este grupo. Al resto los mando afuera, sin derecho a nada. Y a los de acá los utilizo cambiando su forma genética y elaborándola para un principio que yo quiero. He ahí lo ético. Siempre las ansias de poder, las ansias de dominio se han presentado y por eso es que no se da a conocer abiertamente todo. Sin embargo, todos hemos sido testigos del simple hecho donde genéticamente han sido alteradas sustancias, animalitos como la guerra biológica que a través de las abejas que se llaman abejas asesinas, que sí existieron para determinar un país en un momento de guerra, que ustedes tienen que algo saber. También vivieron la etapa de cuando se liquidó en Irak a un elemento que estaba creando la guerra bioquímica a través de sustancias que se lanzaban a la población y mataba gente y destrozaba gente, ¿ya? Y a través de enfermedades como el ébola, etc. Y ahora que lo estamos viviendo a través de un virus que no sabemos si realmente fue creado en laboratorio y lanzado al mundo, ¿no? Con la finalidad de corregir la gran población que existe. Y a esto se suma lo que se estudia sobre las vacunas, porque todo esto viene un medio de estudio de vacunas también, que son genes modificados o virus atenuados, ¿no? Hasta el principio la familia médica se opuso durante un tiempo hasta descubrir que no fueran transgénicas en el sentido de alteración de las bases del ADN, ni siquiera del ARN, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay unas que llegan a trastocar o llegan a tocar ligeramente el ARN sin siquiera involucrarse. Entonces no se pierde la idiosincrasia ni se está metiendo otro tipo de género humano. Pero las vacunas es una forma de creación de este tipo molecular. De ahí tenemos también en que ustedes se preguntarán, hace mucho tiempo atrás había una película que se llamaba El Soldado Universal, de Jean-Claude Van Damme. ¿Sí la vieron? Al hombre lo matan en la guerra, lo coge la parte científica, lo reestructuran y lo preparan única y exclusivamente para la guerra, un hombre luchador único, ¿no, verdad? Que iba a la guerra, luchaba contra todo el mundo, ganaba, lo herían todo y él venía, se inyectaba y otra vez revivía. Bueno, eso es una forma que todos en una época dijimos, esa fantasía que se da. Hasta que después dijimos, si miran que nosotros veíamos la televisión en los supersónicos, ¿se han visto algo de los supersónicos en dibujos animados? Porque todavía sé que pasan por ahí. Y la gente viaja en estos autos voladores de un lado al otro, la computadora y todo. En la época que nos daban el supersónico, ni idea teníamos de computadora, pero ya se hablaba.
que nos veíamos la cara como nos estamos viendo aquí. Ahí ya se hablaba y todo el mundo decía, pura fantasía, puro dibujo animado. Y yo les podría decir, yo era un baby y me hacía, como me inculcaron bastante la lectura, y me acuerdo que entre los cuentos que me dieron, me regalaron el libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y 80 leguas de viaje submarino, ¿la verdad? Qué bonito el cuento este de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y decíamos, ¿cuándo vamos a llegar a la Luna? ¿Y cuándo va a haber estos aparatos que nos lleven? Todo el mundo, nadie pensaba, que ahora la Luna se pasea como que, ya se pasea hasta Marte, de acuerdo a lo que se sabe científicamente. Están buscando hábitat para mucha gente transportarse a otro lado por los riesgos y factores que corre la Tierra, ¿no, verdad? Y ustedes están oyendo hablar que ahora hay los paseos a determinados sitios en donde millonarios pagan en un viaje como más de 20 millones de euros, etcétera, para viajar. Y ahora poco salió uno de estos, ¿no? En fin, eran fantasías, son realidades ahora. He ahí porque la gran mayoría debemos ir conociendo esa ligera fantasía que aparentemente nos hablan en las películas, pero que realmente terminan siendo verdades. Ese no es el único punto. Ustedes han visto ya desde hace muchos años atrás también que en nuestro medio existen frutas en el campo de la agricultura, ¿la verdad? Existen frutas como una de las frutas que ahora se comercia mucho, que es así más o menos como una toronja, un poquito más grande. Parece toronja, pero no es toronja. Parece naranja, pero tampoco es naranja. Contiene un sabor muy rico y muy agradable entre naranja y toronja, y algo de mandarina. Ya parecemos el Chavo, ¿no? Venga, tómese un juguito de Jamaica con sabor a limonada y toda la vaina. Pero es la realidad. Y ahora exportamos ese tipo de frutas que nunca la tuvimos y la tenemos. Y nuestros agricultores supieron mezclar sin darse cuenta que estaban haciendo un intercambio genético. Es más, ustedes conocen en el medio los perros Doberman, los Rottweiler. Fueron creados en la época de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Y ninguno estábamos para esa época. ¿Cómo es que ellos ya pudieron crear a través del cambio genético? Porque ya lo conocían. O sea, esto del genoma no es la panacea del siglo XX-XXI. ¿Sí? El perro Doberman es un perro creado para la guerra como el Rottweiler, para atacar. Ese instinto, desde esa época hasta acá, el Rottweiler y el Doberman lo siguen teniendo. Y ya son otras generaciones. ¿Por qué? Porque es la transmisión genética. Ellos fueron creados en laboratorios, pero la transmisión genética la han mantenido. Y hay los perros que genéticamente han tenido sus perritos, ¿no, verdad? Muy importante darnos cuenta que ese perro, por más que lo ha educado, por más que usted lo ha mimado, en un momento que tiene que atacar, ataca. Y a su amo lo muerde. Si no, pregúntenme lo mismo. ¿No? Lógicamente que a uno no lo destroza porque uno le logra controlar con lo que lo ha educado y él como que se reacciona y da cuenta. Pero en el momento que ellos se ciegan, pegan su mordida. ¿No, verdad? Y bien mordida. En donde el Rottweiler coge un hueso, lo parte con una sola mordida.
pero son perros que fueron criados en ese entonces, que uno los tiene en casa como mascotas, muy bonitos, por cierto, y muy defensores de hogar, ¿no? De la persona, muy fieles, pero igual siguen teniendo el instinto con el que fueron creados. En esa forma, ahora piénsenlo en el guerrero universal. ¿Cuántos guerreros universal estarán creados y que no sabemos? Para los usos consiguientes de aquella gente que quiere dominar el mundo. Entonces, al hablar del genoma humano, al haber establecido todo esto, también se fue fundando lo que se llama la revolución genética dentro de los campos de ginecobstetricia. ¿Sí? Y al revolucionar esta parte genética de ginecobstetricia, ya hace más de 150 años, Monge y Gregory Mendel entró hace muchos años en la combinación de características físicas, que era lo que hablábamos anteriormente, que es el fenotipo, y la segregación de generaciones en generaciones, lo llevó a combinar y hacer una serie de cambios y cruces con los patrones de herencia de las características de cada individuo que había heredado. En esta forma se establece la base de la herencia del fenotipo como expresión de solo un gen. Este suceso ha recorrido tanto hasta la determinación de la herencia de las características genéticas y definiciones de patrones recesivos y dominantes, y hasta actualmente se sigue dando esto. Y difícilmente lo vamos a dejar de hacer, porque es la primera secuencia para el estudio dentro del campo genotípico. La citogenética normal y anormal van a establecer un puente muy claro dentro de nuestros campos, que es la parte de la clínica sindrómica. Esa clínica sindrómica de la que tanto y todo el mundo a veces habla y teme, está basada en aquellos casos como los síndromes de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Arnold-Chiari, etc. Establecer la clínica sindrómica ha implicado demostrar que hay alteraciones en la información genética de tipo cromosómicos, como lo es en la trisomía 21, que es en la enfermedad de Down, ¿no verdad? La monosomía, las aneuploidías, etcétera, que van a traer como consecuencias productos anormales. De esta forma, la genética, siempre considerada como ciencia semioculta, y eso era una realidad hace muchos años al hablar de genética, del daño de alguna criatura, del que nació con defectos, etcétera, etcétera, era un mito para todo el mundo. Se hablaba en silencio de ello. Por eso se habla de la ciencia oculta. Es muy importante entonces ahora que todo está a la luz y se ha demostrado que no tiene por qué ser oculto, sino más bien que lo podemos prevenir, y los avances nos han permitido, es que justamente en esta clínica sindrómica, con el avenimiento de muchas formas tecnológicas que se dieron a su mismo tiempo, ha permitido vincularlo clínicamente junto al paciente. De tal manera que muchas cosas no abarcan a lo heredado, ¿no es verdad? Y ya en los años
hace más de 30 años sería, ¿no? El que fue premio Nobel, Watson y Crick, en su descubrimiento por la estructura más allá del estudio del ARN y del ADN, da chance de investigar mucho más la estructura molecular de la forma genética, analizando el ADN y el ARN. Y en los años 80, sí, ya se lo utiliza como un medio diagnóstico. Lo podemos utilizar manipulando genes, igual con la característica que los predomina en los seres vivos. Y aquí en la técnica aplicada en genética, aplicada a la información genética que constituye el genotipo, como en las enfermedades que hemos hablado y en los casos que ahora se realizan en los trasplantes de órganos, que se tiene que hacer el estudio de histocompatibilidades para que no exista un mayor rechazo este grado de histocompatibilidades que implica la susceptibilidad en cada individuo, hay que tener en cuenta que podría producir características diferentes, físicas, en la que se va a perder la idiosincrasia del mismo, ¿no, verdad? La idiosincrasia del ser humano. Y eso es lo que se trata de preservar, que no se dé. Sin embargo, en el ser humano no sabemos qué pueda dar, pero ya lo hemos visto entonces con lo que le conté antes, entre lo que es esta nueva fruta generada entre la toronja y la naranja. ¿Sí? Eso es prácticamente creando este nuevo fruto, los otros pierden su identidad, ¿no, verdad? Su idiosincrasia de ser. Es lo que si nosotros creamos un nuevo ser, al ser humano prácticamente ya lo convertimos en un artículo y él ha perdido su idiosincrasia. Dentro de este estudio, ustedes se van a acordar hace muchos años la clonación de la oveja doble. Y así mismo ustedes han oído de las clonaciones en seres humanos. Como es conocido también, cuando yo le decía que en la aparición de todos estos fenómenos, ¿no, verdad? Dentro de los estudios, hablábamos de Julio Verne y de las 80 leguas de viaje submarino. ¿Quién iba a creer que que iba a haber algo que llegue a la luna y alguien que ande por debajo de los mares? Pero para sorpresa de todos ustedes, el creador del submarino fue un ecuatoriano, guayaquileño. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ah? Nada, la historia no les da a conocer, porque este hombre, no me recuerdo el apellido ahorita bien, Triana creo que no me recuerdo, cuando él hizo su primer experimento en el río Guayas con un barquito que se le ocurrió meterlo debajo del agua, haciendo, yo qué sé qué, para hacer un submarino, porque yo no soy esa tecnología, ¿no? Pero creando el vacío pudo hacerlo mover con un motorcito de esos de carro que habían
comenzó a ensayar y se hizo público, pero en voz baja, como se decía en ese entonces, y vinieron los alemanes y se lo llevaron. Le copiaron la tecnología, le copiaron la parte de creatividad, indiscutiblemente que ellos son los que han originado los grandes submarinos a nivel mundial, como los demás países que tienen el factor económico para desarrollar. Y al hombre lo perfeccionaron y todo, ¿no? Y él se quedó por allá, nunca más se volvió a saber de él. Pero entonces la tecnología se quedó como que era de ellos. Así como actualmente hay mucha gente ecuatoriana que trabaja en la NASA en la parte científica, pero que nosotros no sabemos. ¿Sí ven? Y qué gusto, qué orgullo nos da contar, y qué pena que la gran mayoría de esta generación no lo conozca. Precisamente es algo que se debe dar a conocer, porque la inquietud de muchos de ustedes es muy buena. En el campo tecnológico que tienen ustedes, tienen abierto, ya sin muchas dificultades tienen para investigar, inventar. ¿Sí? Miren ustedes, hay un grupo de jóvenes en Quito, sí, en Quito, que acuciosamente se sometieron durante este tiempo de la pandemia a crear prótesis bajo comando propio de nuestro medio. ¿Sí? A crear sensores para ciegos. La creatividad existe y ese grado de inteligencia hay en cada uno de nosotros y de ustedes para desarrollarla. Pero si yo no se las doy a conocer, si nadie se las da a conocer y no tiene la remota idea, más bien se le quita conocimiento, ¿no es verdad? ¿Cómo poner a conocer cómo es el mundo? De ahí que en la clínica sindrómica se establece la forma de cómo yo voy a diagnosticar en una embarazada si puede llegar a tener hijos citogenéticamente alterados o no, y se convierte entonces se desarrolla entonces un tamizaje o también llamado screening para su estudio. Y aquí seleccionamos a aquella mujer en su estado prenatal si está libre de una condición de malformación o en su defecto entra dentro del curso de las mujeres con embarazo de alto riesgo por estas patologías. Consideradas principalmente aquellas mujeres que ya son de edad avanzada. Y ya dijimos en la primera clase, eso sí no me van a negar, que se los dije, que ya dijimos en la primera clase que hay Recording in progress. Que hay una etapa fundamental, ideal para procrear en la mujer, que iba a ser entre qué años, Lidia Mancero, ¿entre qué años? Creo que era entre los 25 a 35. ¿No? No creo. Carolina. Creo que mencionó desde los 18 hasta los 23, 24, por ahí. Bueno, se acercan más. Yo creo. Nadie se saca la lotería en yo creo. Ojo, miren que ya ustedes como médicos deben decir, Luis, la respuesta correcta es entre los 19 a 22 años de edad.
la edad óptima para que biológicamente, ¿se acuerdan cuando analizamos la palabra del diagnóstico preconcepcional? La palabra, la edad correcta está entre los 19 a 22 años en que la mujer biológicamente debe estar apta, y está apta, mejor dicho, para procrear un hijo. Lamentablemente, o por suerte, hace muchos años atrás, la mujer también a esa edad estaba psicológicamente bien preparada, muy madura. Es más, establecía el círculo de decir que la mujer a esa edad, en ese tiempo, era más madura que el hombre, y era una realidad. Actualmente, no podemos decir lo mismo. La mujer biológicamente puede estar apta, porque eso no va a cambiar, salvo que tenga un desastre en su vida, desde muy tiernita con drogadicciones y todo, o los haya heredado. Pero psicológicamente, por el contrario, la mujer ha quedado, como decir, retardada, con muchas formas de principios que deben estar acordes para la edad. Llegan a los 30 y aún no maduran, llegan a los 40 y recién empiezan a darse cuenta de la vida, llegan a los 50 y ahí quieren vivir lo que no vivieron a los 20, ¿no es verdad? Y su estado de madurez, que era tan maravilloso, lo han ido perdiendo. Muchas mujeres, peormente el hombre, ¿no es verdad? Entonces, todo eso ustedes a esta edad, por eso yo les pedí al inicio más madurez. ¿A cuánto les habrá chocado, sin querer, no porque los quería ofender ni nada, el decirle que ustedes todavía a esta altura estiran la mano para estar pidiendo todo? ¿No es verdad? Pero no era mi afán de que ustedes se sientan mal, sino de hacerlos reaccionar, que ustedes digan, chufa, tiene razón, yo ya estoy maduro, voy a ser un médico y voy a ser responsable de otra gente. ¿Cómo es que no soy responsable conmigo mismo y con mis padres? ¿Ah? Entonces es muy distinto el pensamiento de uno y una madurez de uno, porque uno tiene que alcanzar a comprender hasta el anciano. Y para yo comprender al anciano, debo alcanzar una madurez para saber que yo, a pesar de mis años, a ese señor que tiene tantos años, con más experiencia de vida que yo, sé cómo lo voy a atender. ¿Estamos? Entonces, por eso les digo ahora, ese tamizaje que se realiza justamente, que yo les dije cuál era la etapa, ¿no es verdad? También les dije que la edad reproductiva ideal está entre esta etapa desde la menarquia, que se da, hasta la etapa en que desaparece la menstruación, que se llama menopausia, ¿no es verdad? Pero que no es justamente lo ideal esperar hasta la menopausia, sino que los ovarios, que el ser humano empiece a envejecer desde los 25 años, tanto hombre y mujer. La hormona estimulante de crecimiento se paró hace tiempo y aquí comienza su proceso regresivo. Y la mujer a los 35 años está establecido que sus ovarios tienden a suprimir su acción en menor proporción y a disminuir en su tamaño. Por lo tanto, la calidad de hijos no es la misma. Y el factor de riesgo de una ovulación no es ideal. De ahí que la primera pauta que tienen ustedes y que tenemos todos al hacer una historia clínica, cuando una mujer nos llega con 36, 37 años, a pesar de que ya ha tenido hijos, nosotros a ella ya la consideramos un embarazo de alto riesgo, porque pasado los 35, la calidad ovulatoria no es la misma. Y los factores de riesgo a malformaciones son altos. A esto se suma otro parámetro más dentro del tamizaje o screening que se hace al ir desarrollando la historia clínica. Señora, en sus antecedentes, papá y mamá están vivos, sí, tiene hermanos, tiene tíos, tiene sobrinos, en su familia no hay nadie que tenga una enfermedad como Down
o alguna malformación? La respuesta de las señoras hay veces es no, no tenemos por ningún lado. Cuando de repente nos dicen, ah, no, sí, yo no he tenido, mis hijos son sanos, de parte de mi esposo también son sanos en la familia, pero yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que tiene un sobrinito así asado y cocinado. Con una ligera... Ojo, esa mujer entra también dentro del plano del screening, independiente de su edad, sea mayor de 35 o menor de 35. Porque si ya es mayor de 35 y tiene este antecedente familiar, con más razón. Y si tiene un antecedente propio, con más razón. ¿No es verdad? Ya tenemos ahí dos parámetros para establecerlo dentro de la clínica sindrómica. Otra de las cosas va a estar dado precisamente es porque usted manda a hacer los exámenes serológicos para determinar y evaluar el bienestar fetal. Pero resulta que uno de estas enzimas que se producen durante el embarazo, que son para evaluar, está disparada en valores. Es decir, no está acorde con ese embarazo. ¿Qué le hace sospechar que algo malo está sucediendo en el niño? Eso es lo que se llama marcador serológico. ¿Sí? Y ya tenemos tres parámetros. Si por A o B usted o la paciente llega con una ecografía hecha en la que le dicen, mire, me dice que el niño, una cosa más generalizada, que el niño tiene agua en la cabecita, que tiene una hidrocefalia. ¿Sí? Eso ya es otro marcador, y este es un marcador sonográfico. Y si yo ya tengo estos cuatro parámetros dentro de este marco y aún no le ha investigado qué enfermedad tiene, yo ya estoy seguro que este niño tiene alguna malformación. Clínicamente. Ahora sí, voy a descartarlo, a ver qué tiene, voy a mandar, yo no soy médico, ginecobstetra, peormente soy un especialista dentro del campo de malformaciones, voy a derivarlo, señora, usted debe ir a este lado, ¿no, verdad? Y se hace el estudio. Y por favor, cuando a ustedes les toque un caso así, y bueno, si les gusta la ginecobstetricia, con más razón, no se desprenda del paciente, acompáñelo. El paciente va a estar agradecido porque usted dio con el problema. Pero si usted lo acompaña mucho más, ya va a aprender, porque usted dice, vea, usted tiene que ir donde el especialista, y hay veces usted va donde un ginecólogo que no hace manejo de malformaciones ni estudios, y bueno, nos los manda a nosotros. Yo vengo por AOB, lo veo en mi equipo y todo, ya me doy cuenta y todo, y sin embargo, de acuerdo a la patología, yo cojo y los llamo a los colegas con los que nos hemos formado grupos de, no ahora, sino de hace años, y le digo, mira, Roberto, tengo este caso, mira, está bonito, etc. Para nosotros es bonito, porque nos permite estudiar, mira, encontré esto. Vamos viéndolo nuevamente para ver qué opina, si estamos en lo cierto. Entonces invitamos a algún otro profesor, Medardo, Medardo fue mi profesor de ginecología, que aún vive, y él tiene 80 y pico de años, y él va a las reuniones que tenemos nosotros en la clínica. ¿No? Y hay gente que, sí, Carlos, está muy bien, bueno, vamos estudiando. ¿Ya? O sea, lo hacemos en conjunto. Y lo presentamos después en casos a nivel nacional, internacional, de algo que así hemos ido haciendo, y claro, gracias a Dios uno lo ha hecho, y uno piensa, ay, a la paciente le va a costar, porque a veces son pacientes de escasos recursos. Bueno, para que vean lo que significa estudiar y haber luchado, y haber ganado, y haber tenido, y haber logrado ciertas comodidades de beneficio, aún con las instituciones. Cuando se trata del campo científico, lamentable ahora ya las instituciones no se abren como antes, pero tenemos en la parte privada, y se lo damos gratis todo.
y la ayudamos. ¿Sí? También tenemos el deber de saber, como ya conocemos, si esa patología la podemos corregir intraútero y lo operamos a la señora, y mejor dicho, operamos al bebé dentro del útero y lo dejamos ahí hasta que termine su embarazo y salga, y ya sale sano, porque ya aplicamos la cirugía intrauterina, ¿no verdad? O lo contrario, si por A o B tiene una enfermedad el niño que no es compatible con la vida. Entonces buscamos la manera de como decirle a la señora, señora, eso no es compatible con la vida, el niño pues debe ser extraído antes de tiempo y no terminar un embarazo que va a causar una decepción porque el niño nace y se muere. ¿No verdad? Si la pareja acepta bien, hay parejas que nos ha tocado en que dicen, no, doctor, por sus formas de creencia y todo, y lo respetamos, déjelo ahí hasta el final. Hay veces que mueren intrauterinamente y uno le dice, ya está muerto, nadie ha hecho nada. ¿Sí ven? O sea, tenemos que respetar su creencia, su psicología y todo, pero sí es nuestro deber informárselo. En esto implica mucho esta clínica sindrómica en la que cada uno de ustedes, gracias a estas tecnologías del descubrimiento serológico de marcadores, de la visualización con ultrasonido, nos marca una nueva etapa de diagnóstico de hace muchos años atrás y a través de todo lo que hemos venido estudiando, una nueva etapa de estudios y diagnósticos más precisos, ¿no verdad? Y miren ustedes lo que es la medicina. Estableciendo marcadores obstétricos, llegamos una vez más a establecer marcadores serológicos oncológicos, oncoserológicos. Por eso que genéticamente se establece la relación con el cáncer. Y es así como tenemos a muchos de nuestros pacientes en donde por A o B no está embarazada, pero presentan estas hormonas en grandes cantidades, vamos a investigar en dónde está ese tumor. Si es un varón, podrá tener el alfa-fetoproteína en su sangre si él nunca va a salir embarazado. Entonces, si es lo más probable es que tenga un tumor hepático y yo voy a descartarlo, voy a investigarlo para ver en qué etapa está, qué puedo hacer o cualquier otro tipo de patología, ¿no verdad? Que hay. O en el caso de un antígeno carcígeno embrionaria que me indica indirectamente un tumor testicular en un varón. Y es así como se relaciona también a través de estos estudios, todos estos marcadores que ya entraron, así como estos que les he mencionado, hay muchos más, entraron dentro del campo de la medicina y a través de la obstetricia para llegar a un diagnóstico. De ahí que los pacientes que ahora tenemos con cánceres de ovario, los podemos prevenir desde mucho antes, gracias a ciertos marcadores, y actualmente la terapia y la forma de manejo de un cáncer de ovario ha cambiado, ¿no verdad? De ahí que, con todo este avance tecnológico, en el estudio genético, con la relación de la infertilidad, Bowe, que es el mismo hace más de 50 años, participa en la información
genética de procesos que pueden modificar el campo de la fertilidad humana, en la que establece mantener estados estacionales o producir las pérdidas estacionales. Y esto lo establece con el advenimiento de la genética molecular, genes productores de hormonas, factores de liberación y codificadores de receptores de las mismas hormonas, de tal manera que podemos ver a nivel de células blancos que ahora se inicia la era de la endocrinología molecular. Ya no la endocrinología simple que veíamos y establecíamos a nivel ginecobstétrico, sino molecular. Y con ella la descripción de nuevas alteraciones genéticas. Y estas nuevas alteraciones genéticas son mutaciones de genes específicos. Y es lamentable decirlo que estas alteraciones observadas, cuando manejamos a la pareja infértil, nos damos cuenta que es reproducida en muchos varones, como les dije al principio, y no solo en mujeres. Como consecuencia hay varones que tenemos con azospermia, hipospermia. ¿Qué significa la azospermia? No produce espermatozoides, en donde la falla testicular no es ahora, sino que fue intraútero o antes, o produce mínimo. Y esto es como consecuencia muchas veces, ¿no? O alteración posterior, como muchas veces son hijos de padres que han tenido vicios de drogadicción o de algún otro caso de patología, ¿no verdad? O ellos, como la mayoría de los jóvenes ahora, el licor es tan fácil adquirirlo, la alcoholemia produce grados de alteraciones en la fecundación, mucho más las demás tipos de drogas. Y es importante ahora establecer todo dentro de la clínica sindrómica hasta donde logremos ver y el estudio genético molecular para de esta forma poder ayudar incluso introduciéndonos dentro del campo sexual para ver y poder ver si se puede corregir todos esos estados de dimorfismo sexual que existen ocasionalmente. Muy importante el estudio del genoma humano como tal y desplazado y desglosado de las diferentes formas que se nos he dado. Esto es una muestra total de tanto que existen y ustedes tienen ahí en su bibliografía libros con los que pueden consultar si quieren aprender un poquito más de la parte genética o qué sé yo. Ahora sí tienen ustedes una materia de genética, pero una materia de educación sexual no hay. Entonces, bueno, hay cosas que son ligadas. Bueno, ojalá que con el tiempo tampoco tienen una materia de tipo molecular, endocrinología molecular, que sería como una materia exclusiva, pero que aquí la van viendo y la van mencionando que existe y sabrán investigar. Dentro de este campo de la obstetricia, que es tan interesante analizar todo esto en bien de la paciente y de la futura generación. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No me van a preguntar a qué hora nos vamos. Bueno, espero pues mañana vernos para continuar con lo que es la biología de la concepción, ¿no? Y en su desarrollo más.